Bienvenidos, bienvenidas a nuestro quinto episodio de Elementos Extremo, por acá por Buya Sport. Hoy un programa de lujo, con unos invitados realmente de lujos. En este caso, bienvenido Pedro Nemesio, piloto de planeador, piloto de avión remolcador, socio del Club de Planeadores. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por venir acá a visitarnos. No, bueno, muchas gracias a mí por invitarme. Sí, yo soy piloto de planeador desde el año 69 y en el año 71 me recibí de piloto de avión. Y bueno, en esa época el avión de remolque que teníamos era el Fleet. El Fleet. Claro. Y bueno, después del Fleet, que lamentablemente se rompió, y bueno, ahí... Pedro, permitime interrumpirte un segundo. Antes de que arranques a contarnos un poquito tu carrera, tu trayectoria, me gustaría que me cuentes un poquito cómo arrancaste en esto de los aviones, quién te trajo al mundo de los aviones, a qué edad, dónde. Contanos un poquito. Sos una leyenda, tenés un récord que se mantuvo 42 años, un récord en el planeador, pero en principio, antes de meternos un poco a toda tu actividad, me gustaría que nos cuentes cómo arrancaste en esto. Bueno, yo empecé haciendo aeromodelismo, que en esa época no había ninguna escuela, y me arrimé a Beto Lorenzo, y bueno, él tenía un taller en su casa en la Avenida Roca. Y bueno, ahí comencé, y ahí también lo conocí a Mario Menéndez y a Héctor Lorda, y eso con ellos trabajamos un tiempo hasta que empezamos a hacer volar los modelos en el club, en el campo. Estamos hablando que arrancaste en esto de los aviones de aeromodelismo, porque yo fui a la escuela de Lorda. Claro, haciendo aeromodelismo. O sea, arrancaste con los aviones a radiocontrol. No, en esa época no había. Vuelo libre. No, planeadores hacíamos nomás, y U-Control. Ya como U-Control era mucho. ¿no? U-Control, por ahí para que lo sepa la gente, son los aviones que vuelan agarrados con unos cables en círculo y una manija en forma circular. Claro. Entonces ese avión puede volar sin control remoto y uno lo tiene desde los hilos, claro. Muy parecido por ahí a los barriletes para el común de la gente. Sí, en esa época tener un motor ya de aeromodelismo era un avance importante. Claro, me imagino, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Y el año 59, 60. Claro. Igual todo eso continúa hoy a flor de piel. Acá tenemos nosotros una competencia de vuelo libre en el Natalí Barroca ahora a mediados de octubre. O sea que esto que vos arrancaste por aquella época que nos estás contando, hoy vamos en octubre, a mediados de octubre, vamos a tener un nacional en Natalí Barroca. Claro. Continúa, perdón. Bueno, lo que pasa es que también han cambiado los materiales, sí, y todo un eso montón. Sí. Claro. Pero todas las actividades continúan. Claro. Pero, por ejemplo, un radiocontrol estaba muy lejos. Inalcanzable en aquellos años. Hoy, bueno, la tecnología avanzó mucho, claro. Y con el chino... Sí. Está bien. ¿Y arrancaste en aeromodelismo? Lo que se usaba en esa época era el motor a goma. Claro, bueno, que es justamente el nacional que vamos a tener en Natalí Barroca, motor a goma, vuelo indoor. Sí. ¿Y cuánto tiempo hiciste aeromodelismo? ¿Dónde practicaban en aquellos años aeromodelismo? En aquellos tiempos, bueno, hacíamos los modelos y después los fines de semana los hacíamos volar en el terreno ahí sobre la avenida Espineto, que hoy donde están todos los barrios y la... Claro, sí, claro. En esos años era todo descampado. Estaba todo descampado. Y los U-Control los hacíamos volar en frente a la terminal
ahí donde ahora hay un restaurante. Sí, sí, mirá vos qué lindos recuerdos, ahí, ¿no? sí. Otra Santa Rosa, otra Sí, época. sí, era totalmente Recordame qué distinto. año es. Y ahí tiene que ser más o menos 64, 63. Claro, claro. Sí, ¿Y sí. pero ¿quién te acercó a esto del aeromodelismo? ¿Cómo te enteraste? No, lo que pasa es que yo vivía en la calle Garibaldi y Beto Lorenzo iba a hacer volar los modelos a donde están las canchas de tenis del Club Estudiante, Ah, mirá vos. los U-Control. Claro. Y bueno, y yo desde mi casa, del patio de mi casa, los veía. Mirá vos. Y bueno, ¿Qué edad tenías más o menos? 10 años. 10, 11, sí, entre 10 Claro, y un peque. 13, sí. Sí, sí. El entusiasmo, lo que genera, ¿no? Ver una actividad que por ahí a los nenes les llama la atención. Claro. Y sí, Súper importante esto de difundir algo, porque muchos nenes por ahí les gusta, pero no lo vieron. Entonces, por eso es que hacemos por ahí este programa, justamente para claro, mostrar la yo actividad. empecé y iba a ver cómo hacía volar el modelo y le consulté si no podía enseñarme. Claro, Lorenzo. Claro. Y bueno, sí, él me aceptó y bueno, que fuera y íbamos a la casa Mirá de qué él. lindo, mirá qué lindo. ¿Y Lo ahí? que pasa que en esa época no había. En algunos años hubo en la escuela primaria, pero a mí no me tocó. Había un profesor, un maestro Furcade, que enseñaba aeromodelismo. Era como digamos, una actividad más dentro de la escuela. Claro, es que sí, es que aeromodelismo antes era una materia más Claro. que se dictaba Sí, sí. como plástica, como... Sí. Y Una se armaban modelos muy chiquitos, ¿no es cierto? Pero bueno, tenía la Y actividad. ya tu carrera como piloto de avión real o de planeador, ¿a qué edad la iniciaste? Claro, después yendo al club, ¿viste? Empezamos. Lo que pasa es que yo estuve un montón de años esperando porque no teníamos planeador biplaza. Ah, ¿y el club dónde estaba? En la ruta 35, en el campo Los Chañares. Eso es cerca de la universidad, ¿verdad? Claro, donde está el terreno de la universidad, Ahí era el club de planeadores. ahí era el club de planeadores. Claro. Pero no tenían planeador biplaza para No dictar los teníamos, cursos. claro, no había planeador. Compartíamos un planeador, un biplaza, que era de Fuerza Aérea, en ese momento de la Dirección de Fomento, con Qué lindo Azul. Perdón que te interrumpo. Qué lindo que la Fuerza Aérea tenía un planeador, ¿no? Claro, lo que pasa es que en esa época la Dirección de Fomento que se llamaba así, Dirección de Fomento Aeronáutico, Claro. tenía algunos planeadores Ayudaban. que los prestaban a los clubes bien. que no tenían material. Claro, hoy vamos a aclarar que los clubes para hacer la carrera de piloto que hiciste vos generalmente son privados. Compran los planeadores con la cuota societaria de cada socio. Claro, En esa época te lo brindaba Fuerza Aérea. me lo brindaba Fuerza Aérea. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros lo compartíamos con Azul, nos poníamos de acuerdo y teníamos, por ejemplo, a lo mejor 5 o 6 meses lo teníamos acá y después pasaba a Azul otros 5 o 6 meses y bueno, y así. Sí, iba. Claro. Y ahí, ¿a qué edad arrancaste el curso de piloto de planeador? Yo empecé el curso. Perdón, arrancaste Sí. primero el de planeador y después el de De avión. planeador, sí. ¿Qué es lo que se recomienda, no? Por ahí para todo aquel que quiera hacer el curso de piloto de avión privado o de piloto de avión comercial, siempre se recomienda que arranquen con el planeador. Claro. Porque el planeador te da un montón de otras enseñanzas. A volar sin motor, por ejemplo. Claro, lo que empezamos nosotros, como no teníamos planeador para instrucción, y mientras no había, no teníamos actividad por no tener planeador,
el instructor, que en esa época teníamos un instructor acá en Santa Rosa, nos enseñaba a hacer práctica fija. Poníamos el planeador. Lo que hoy se llama simulador, digamos. Claro, no, en pero esa época era más rústico. Claro, lo que pasa que era el planeador, lo poníamos enfrentado al viento y ahí lo manteníamos, ¿viste? Sí, vi que hacen todavía esa práctica, algunos la hacen en el club, ¿eh? Ah, sí. Sí, cuando hay mucho viento. Bueno, ahora que vivimos en una época de tanto viento, se puede practicar. O sea, para que lo entiendan, el planeador se sostiene en el suelo con el flujo de aire que pasa entre el ala, y uno desde la cabina lo que tiene que hacer es mantenerlo en equilibrio. Nivelándolo. Hermoso, y así se va aprendiendo. Claro, y te va entusiasmando. ¿Y a qué edad te recibiste? En el año 69, o sea que yo tenía 20 años. Vos arrancaste, claro, muy jovencito, a partir de 20 años, y ahí ya tu curiosidad por incursionar en esto de la competencia, ¿o no? ¿O era todo más recreativo? No, yo lógicamente que empecé a volar, a sumar horas. Y en esa época tampoco teníamos un planeador de competición. Acá. Detalle. No menor. Claro, bueno, un planeador común. Claro, después de eso vino la etapa donde el club pudo comprar un planeador biplaza. Y que también lo usábamos para hacer pruebas deportivas. Claro. Pero. Y ahora, perdón, me diste pie para aclarar que en una de estas pruebas deportivas vos tenías hasta hace muy poquito un récord que permaneció 42 años. Sí, de una distancia en planeador. No, el récord es un récord de velocidad en circuito de 300 kilómetros que hice 124.800 de promedio. De promedio de velocidad. Claro. Eso era desde el club a una estancia que está en el oeste yendo a Chaterramendi, estancia del Buitrú, y de ahí a Epupel. Y de Epupel volviendo a... Se puede decir como una especie de triángulo. Un triángulo de 300 kilómetros. Esto, para que todos lo entiendan, para aquel que quiera hacer el curso de planeador y por ahí se interesa en alguna prueba y batir algún récord como hiciste vos, o bien hacerlo en modo recreativo, hacer un triángulo es que tomamos altura con el planeador y nos zambullimos en picada hasta una distancia, hasta un punto, después tomamos altura. Tenés que, en esa época, hoy ha cambiado, pero en esa época, tenías que pasar dentro de una ventana imaginaria de 1000 metros de altura por 1000 de alto, 1000 de... Esa ventana de 1000, tenías que pasar ahí adentro. ¿No es cierto? Claro. Después, en el punto de viraje que se llama en esa época llevábamos una cámara fotográfica fija apuntando a la punta de ala, entonces cuando pasábamos había que sacar la foto para tener un registro, con la foto con una posición que te daban. Claro, no había la tecnología que hay hoy, que es todo satelital. Y hoy te da exactamente el punto. Claro, y aparte todo marcado, todo y tenías un aparato, un barógrafo que se llama, que te iba registrando las alturas. Qué bárbaro, qué lindo esto de aprender un poco cómo surgen las competencias en aquellos años donde era todo tan limitado. Bueno, nos contabas esto de que no tenían planeador para competir. Claro. Había que competir con lo que había. Con lo que había, y volaba, hacíamos vuelos con el biplaza, y otra de las pruebas las hacíamos con los planeadores viejitos que había, los Babi que se llamaban, y que eran totalmente de madera, y que había dos que se habían construido acá en el club, en la carpintería del club. Qué lindo eso. O sea, acá en Santa Rosa, en La Pampa, se construyeron. Acá en el club había un carpintero que era empleado de la Fuerza Aérea.
Y ese hombre se dedica, todos los días iba haciendo, y se construyeron 2 planeadores que cuando lo terminaban los exhibíamos en García Gómez Rouco, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Ahí, sí. Qué interesante esta historia, ¿no? Que nos estás contando, porque nosotros por ahí, yo que soy socio del club, vemos hoy los planeadores que se compran todo de fibra, que vienen de afuera, de Alemania. ¿Y en qué año cambia el club de planeadores, pasa de estar en Los Chañares, más o menos por donde está la universidad, en la ruta 35, a ruta 5, donde están ahora, en ese predio tan lindo, pegado a Carnes Pampeana? ¿Esa mudanza, ese traslado, en qué año fue? Vos sabés que en esa época yo estaba radicado en Buenos Aires por trabajo, y fue en el año 75, entre 74 y 76, ahí. Ahí donde Claro. se Sí, no fue fácil. ¿Y el aeromodelismo vos continuaste haciéndolo o después ya te... No, después ya me dediqué a los planeadores. Sí, a los planeadores, sí. Y sos piloto de avión también. También, sí. Y horas que sumaste, horas volando, para que por ahí la gente tome magnitud de por qué Pedro Nemesi es una leyenda, ¿no? Sí, yo volé. Mi actividad siempre fue más en planeador que en avión. Digamos, ¿siempre te gustó más el planeador? Me gustó más el planeador. Sí. El planeador da un montón de otras características que, bueno, estaría bueno después. Sí, y lo que pasa que lo que me gustaba a mí era competir en los campeonatos nacionales y eso. Y que lo que pasa que, claro, cuando era joven no tenía plata. Y después cuando tenía la plata no tenía tiempo. Es lo que sucede normalmente. Claro. Pero bueno, eso fue una linda época. ¿Y cuántas horas acumuladas tenés en planeador, por ejemplo? Aproximadamente en planeador tengo 3.000 y pico. 3.000 horas. 3.000, sí. Impresionante. Claro. Esto, para que lo entiendan, es como estar 3.000 horas sentado en la butaca piloteando un planeador. Pero claro, lo has hecho durante muchísimos años. Claro. Es el acumulativo de cada vuelo que uno va tomando registro, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que en esa época, por ejemplo, en los campeonatos nacionales, que yo empecé a volar en el año 71, 72 fue cuando empecé a volar en los campeonatos nacionales. Y hubo campeonatos nacionales que volábamos más de 200 horas. Ah, claro. Entonces, en los campeonatos se suma mucho. Se sumaba mucho. Por ejemplo, en la zona de González Chávez, ahí volábamos todos los días 3, 4, 5, 6. Y ahí fue donde volamos en una oportunidad. Yo no me acuerdo si fueron 9 horas y pico, 9 horas y casi 10. Lo que pasa que a mí me gustaba salir lo más temprano posible y después ubicarme y ver cómo planificar el vuelo. Y hicimos un vuelo de 780 kilómetros, regresando a la base, ¿no? La base, claro. Que era de... Por ahí, para que lo entiendan quienes nos están viendo, sí. El planeador despega con un avión. Sí, corregime cualquier cosa. Sí. Va remolcado con una soga con el avión, toma una altura. 600 metros. 500, 600 metros. Se desprende, se desengancha de la soga y queda planeando como los pájaros. Sí. Y a partir de ahí vos podés hacer distancia siempre y cuando puedas agarrar las famosas térmicas, que claro. Es el viento caliente que se eleva, y eso te ayuda a tomar altura. Con altura podés tomar distancia, pero aparte después vas tomando altura en distintos... Cuando más rápido subís, más posibilidades de ir rápido para avanzando. Nosotros esa vez fuimos de González Chávez a Napa Leufú.
todo sin motor, ¿no? Sí, sí. Por ahí suena Nápoles, redundante, pero para que de Nápoles se entienda. Fuimos a Croto, estación Croto que está entre Bolívar y Olavarría. De ahí a Coronel Dorrego. ¿Y cuántas horas estás arriba del planeador para hacer esa distancia? Y eso estuve casi 10 horas. ¿En qué planeador era? En esa época ya fue en el LS4. Ah, ya. Ya, claro, no. Ya. Pero igual 10 horas arriba del planeador, recorriendo 780 kilómetros más o menos. Qué bárbaro, ¿no? Por algo, Pedro Nemesio es el Después, invitado hoy. Lo que pasa que, digamos, de tiempo de vuelo deportivo, eran 7 horas y pico, 7 horas y media, una cosa así. Lo que pasa que entre que salís a hacer remolque, te ubicás, vas tomando altura, qué sé yo, y esperando la hora de partida. 7 horas deportivo quiere decir que es a partir de donde se registra la distancia. Tenías que hacer la partida, que en esa época realmente era bastante complicadito el tema, porque teníamos Perdón, ¿y con qué remolcaban? ¿Con qué avión remolcaban los planeadores? Y en esa época todos los aviones de remolque van a una, digamos, se hace el conjunto, se hace todo una de aviones y van haciendo una cola y bueno, y te toca el avión que te toca. Claro. ¿No es cierto? Claro. Pero acá el club, cuando vos me contaste un poco detrás de cámara que hacían los remolques con el flip, plano, ¿no? Claro, pero eso es muy... por ejemplo, cuando teníamos el LS4, ya no lo remolcábamos al LS4 con el flip porque estaba muy limitado. Claro, no era por ahí el avión ideal para hacer remolques del planeador, digamos. Claro, no, ya ahí en esa época teníamos primero un Ranquel y después teníamos un aeroboero. Un aeroboero. Claro. Y Pedro, esto de la vida del deporte en el planeador, requiere aparte muchas horas, mucha dedicación. Vos tenés muchos años de tu vida invertido dentro de lo que es el club, ¿no? Me imagino que esto que por ahí siempre se charla en los clubes, el sentido de pertenencia de los jóvenes, que es muy difícil, o sea, estar muchas horas en el club, hacerle mejoras al club, son muchas horas de la vida de aquel que quiera competir dentro del predio, dentro del club. Sí, aparte de hacer el mantenimiento del planeador, de los aviones. Y ahí me imagino la familia sosteniendo, o sea, tiene que acompañar todo esto, debe costar mucho. Y sí, mirá, yo creo que una de las cosas muy importantes es que la juventud la tenés ocupada. Y así evitás, ¿viste? Sí. Evitás lo que hoy, por ejemplo, hay tentaciones que no son saludables para los nenes. Justamente. Y esto es una actividad totalmente saludable. Saludable y sana. Y se puede hacer accesible, por ahí para que la gente entienda. Yo por ahí escucho el rumor siempre de que es una actividad por ahí elitista. Esto es accesible. De hecho, nosotros tuvimos acá en la entrevista anterior con Alejandro Hernández, que nos contó un poco también de la actividad en el club. Es accesible. Uno tiene que hacerse herramientas para que sea accesible. No es inalcanzable. Sí. O sea, no hay que ser millonario, a eso me refiero, para hacer esta actividad. Lo que pasa es que, aparte de eso, el volar en planeador, necesitas la ayuda de otro piloto. Un trabajo en equipo. Justamente. Es bárbaro lo que estás contando. Claro. No es un deporte individualista, es un trabajo en equipo. Hoy yo te ayudo y bueno, y mañana me ayudas vos. Y vuelta. Claro, y entonces ahí... Bueno, esto del trabajo en equipo hace a la unión, ¿no? De todos los socios, de quienes participan en el club y que les interesa esta actividad. Qué lindo, Pedro, esto
que nos estás contando. Y por ahí ahora, para entrar en la parte técnica, el planeador, recién hablábamos de que nos da un montón de herramientas que es para lo que se recomienda a la hora de hacer el curso de avión para todo aquel piloto que después quiera estar dentro de los aviones comerciales o trabajando con un avión, sea comercial o sea un avión de fumigar o contra la lucha por el fuego, lo que sea. Siempre se recomienda por ahí hacer el curso primero de planeador, porque el planeador nos da un montón de otras herramientas. Sí, sí. Como por ejemplo, no tener miedo a volar sin motor. Eso es fundamental. O sea, si se nos planta el motor en un avión, el que hizo el curso del planeador ya sabe que vuela igual. Hay herramientas para poder volar igual. Y contanos un poco de alguna prueba, alguna anécdota que te venga ahora a la memoria de algo que realmente viviste con intensidad. En una oportunidad, cuando yo trabajaba en Buenos Aires, en un viaje de Buenos Aires a Santa Rosa, venía con Jorge Riera, que era el comandante de aerolínea, que fue con el que me enseñó a mí en el vuelo deportivo. Y venía en la cabina con él y charlando así, y le digo, no, pero esto, qué planeador, esta no planea, me parece una bigornia. Claro. No, Pedro, me dice, ¿cómo decís eso? No, esto dice, planea, vas a ver, dice. Bueno, cuando veníamos llegando ahí a Pellegrini, le dice al copiloto, pedí el descenso. Bueno, se hizo el descenso, regula todo, redujo el motor, los motores, redujo totalmente los motores, le reguló la incidencia, fue reduciendo la velocidad y venía en planeo. En planeo. Si bien es cierto que veníamos a 10.000 metros. O sea, lo que es un avión, en este caso estaba planeando. Claro. Sí. Pero era un avión. No, por ahí. Un Boeing 737 con 70, 80 pasajeros atrás. Claro, entonces, para aclarar, todo planea. Claro. Lo que pasa es que por ahí el planeador, al estar diseñado específicamente para esa actividad, planea mucho más, pero todo planea. Claro. Un planeador, por ejemplo, con 1.000 metros, en una época hacía 30 kilómetros. Después, con 1.000 metros, hacía 40. Claro, la relación de planeo, esto que estás explicando es y fue mejorando. ¿Y qué distancia puedo recorrer con esa altura sin motor? Y después, por ejemplo, recorría con 1.000 metros a 120, 50. Y así fue mejorando, ¿viste? Bueno, te cuento lo del avión. Entonces viene. Claro, y yo veía que bajábamos, ¿viste? Hace el viraje para entrar en el aeropuerto. Todo sin motor. Todo sin motor. Y cuando estábamos casi en la cabecera, se abre el tren de aterrizar. Baja las ruedas para aterrizar. Para aterrizar. Y aterrizó sobre el umbral de la cabecera, de la pista. ¿Viste? Tocó. El piloto me dice, experto. ¿Te diste cuenta que planea? Claro, ahí con eso demostró que tranquilamente cualquier avión de pasajero de estos que vemos, que son tan grandes, ¿no? Claro, todo depende de la velocidad y en la forma que lo maneje. Él, digamos, mantuvo el tren adentro y todo. Claro, respetó la aerodinámica para que... bien. Y Pedro, logros que hayas tenido compitiendo. Logros compitiendo o ayudando. Estuviste en un mundial, contanos un poquito esa experiencia. Está bien. Sí, estuve de ayudante de Jorge Riera, justamente, en un campeonato mundial en Hobbs, en Nuevo México. Y
que llevamos, el club le prestó el planeador, el LS4, que lo llevamos. Claro, por ahí, perdón, que me dice pie a aclarar algo. Todo piloto aquel que quiera competir no necesariamente tiene que comprar el planeador, sino que el club tiene acceso a utilizar los planeadores que son del club. Claro. Porque si no, sí, por ahí sería una actividad cara si me obligaran a comprar un planeador. En este caso, uno hace la carrera de piloto planeador, se recibe y después, si quiere competir, le pide al club que le preste el planeador. Claro. El club cobra un derecho de máquina, que se llama. Claro, una cuota, ¿no es cierto? Por el desgaste también, el mantenimiento. El mantenimiento, hay que... aparte la habilitación anual y bueno. Sí, se entiende. Y ahí en este caso que nos estabas contando, le prestó el planeador. Prestó el planeador, lo llevamos a Estados Unidos. A Estados Unidos. Desde acá se fueron a Estados Unidos con de acá el planeador desarmado. De acá lo llevé yo en el carro a Buenos Aires. Y de ahí lo llevé a Palomar. Y en Palomar lo cargaron. Fuimos en un Boeing 707. Claro, que no debe ser fácil. Estamos hablando de un planeador que mide como 15 metros de envergadura de ala, todo desarmado en un cajón. Y eso hay que llevarlo al Mundial de Estados Unidos. Claro. Todo una logística interesante lo que nos está contando. Llevamos 3 planeadores, ¿sabes? 3 encima. 3, sí. Qué trabajo, ¿no? Qué sacrificio. Íbamos los 3, llevábamos los 3 planeadores. Y íbamos 18 personas. Como llevamos los planeadores a Palomar, y en Palomar los cargaron y después nos fueron a buscar Ezeiza. Claro. Pero no se hicieron los papeles de que los planeadores salían para ir a Estados Unidos. Cuando llegamos allá, no los podíamos... no podíamos registrarlo no se podían usar para poder competir. ¿Esa competencia dónde fue? En Hobbs, en Texas. ¿Y a Argentina cómo anduvo ahí? No me acuerdo bien, pero fue 15, 16, entre 15 y ahí más o menos. Bueno, bien. O sea, el fuerte en la selección argentina siempre se relaciona con el fútbol, el automovilismo. Pero bueno, se puede decir que de acá a Argentina salen grandes pilotos para competir. Sí. Es mucho sacrificio. Es mucho sacrificio, pero se puede. Pedro, bueno, es muy lindo haberte tenido acá. Yo te agradezco muchísimo todo esto que nos contaste. La verdad que muy agradecido. Y bueno, invitarlos a la gente, a todo ciudadano, que si quiere ver los que vuele, que se pueda acercar por el Club de Planeadores en Ruta 5, al lado de Carnes Pampeanas, los fines de semana. Claro. Bueno, Pedro, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, seguimos en este quinto episodio de Elementos Extremos acá por Wii Sport. En este caso con la visita de Santiago Solaro. Muchas gracias por visitarnos, Santi. Un placer. Bueno, Santi, que es deportista de windsurf en el Club Náutico. Contanos un poquito, Santi, cómo arrancaste en esto del windsurf, cómo te acercaste al mundo de la actividad náutica. Mira, yo siempre tuve feeling con el agua. De chiquito a mí me gustaron cualquier cosa que sea en el agua, botes de pesca, íbamos a pescar y a mí me interesaba, además de la pesca, todo lo que era andar en el botecito ese. De grande anduve en kayak, porque a mí siempre me llamaba la atención el agua. Un día estaba acá en el Club Náutico, pero no, o sea, no en el club, estaba afuera en la laguna, estábamos tomando unos mates, andaba un velerito dando vuelta. Y me dicen, están dando un curso de vela. Es como que se te despertó el interés. El interés siempre estuvo. Yo pasaba caminando por fuera del club y yo veía el velerito flotando, y lo miraba con la ilusión de algún día, como pensando, qué sé yo, qué lindo sería ir a ver cómo es eso. Consigo el número de teléfono del curso de navegación que estaban dando de navegación a vela. Me acerco, me reciben con los brazos abiertos. Alejandro Calderón es uno de los viejos de la náutica de acá de Santa Rosa. Sí, Ale. Nos hicimos muy amigos con los veleros. Y a mí lo que me gustaba era,
dicho sea paso, desde que me hice socio del club por el curso de navegación a vela, no me fui nunca más y voy siempre al club. Y lo que pasaba era que los días de mucho viento, los veleros no pueden andar porque están medios precarios, son viejitos, a veces se rompen. Entonces los días de mucho viento no andamos, anda cualquier otro día. Pero sí andaban los de windsurf y los kite. Esos andaban. ¿Vos más o menos qué edad tenías? Y esto fue previo a la pandemia. Yo de náutica y kayak toda la vida. De chiquito, botes, pescadores, balsas caseras, botes caseros. Bien de peque ya incursionado. En todo agua, sí. Con agua me fascinaba. Yo iba a una laguna y veía veleros o veía botes y me llamaba la atención. Iba al mar y veía pasar un velero y me llamaba la atención. A otro le llama la atención cuando pasa un super cuatriciclo o una moto. Y en el mismo, qué sé yo, estás en la arena y pasa un cuatriciclo y alguien le llama la atención ese cuatriciclo y yo me resbala, pero sí veo un velero y me llamaba la atención. Lo que sucedía con los días de viento era que como no podíamos andar con los veleros, yo alguna vez anduve con un velero muy chiquitito que es para niños, que a mí me encantaba andar en ese velerito. Lo que sucedió fue que Alejandro un día me dijo: hoy hay mucho viento, no salga con ese velerito que lo va a romper. Y vos con las ganas de que no, yo le hice caso, está bien. Yo en esa época era nuevo en la actividad, no podía andar desafiando la orden o la sugerencia de alguien mayor que vos. Por eso se recomienda acercarse en este caso al club náutico, o para practicar cualquier actividad se recomienda arrimarse a un club para hablar con los que más. Con el que sabe, sí. Con el que sabe y con quien te puede acercar al grupo. Es importante en cualquier actividad que vaya a practicar que no vayas y te largues solo. Porque te da, qué sé yo, te pasa algo y no te conoce nadie. Y además no es un lugar que vos no puedas acercarte por alguna razón. Si fuera, no sé, una actividad. La verdad no sé con qué compararlo. Pero sí, ahí te reciben con los brazos abiertos. El ambiente es muy agradable, la gente es muy agradable. Y así es como yo me acerqué, y así me recibieron. Eso es bárbaro lo que nos estás contando, porque para cualquier ciudadana de acá de Santa Rosa, La Pampa, o que venga de afuera, no importa, si se quiere arrimar al club náutico, hay una camaradería linda. Están las puertas abiertas y te recibimos con los brazos abiertos. Después, si te interesa practicar alguna actividad, bueno, te asociás, es barata la cuota, y vas y practicas la actividad que quieras. Hay mucho, kayak, kite, SAP, nosotros vela. Estuvimos acá entrevistando a otros colegas tuyos que son del club náutico. En este caso vos nos vas a contar un poquito del windsurf, pero bueno, vale la invitación, y es así como decís vos. El club, la verdad que tiene una camaradería re linda, y que lo que vos recomendás es de que cualquiera que quiera iniciarse en cualquier actividad del club náutico, que se acerque, que pida consejos, que no se largue solo. Pero está bueno esto que nos estabas contando, para volver un poquito, de que fuiste un día a navegar, había tanto viento que no podías con el velerito. Y bueno, Alejandro, ahí en ese momento no me acuerdo bien cómo fue, pero fue algo así como él estaba navegando en windsurf. Los windsurfistas, cuando hay viento, buen viento para navegar, somos medio maleducados. Decimos 2 o 3 cosas y nos vamos a navegar. Porque cuando se corta el viento, después charlamos cuando no haya viento. Claro. Después, no sé, dentro de 2 horas preparamos, y 3 segundos te digo para decir qué sé yo, y al agua. Después tomamos mate más tarde y charlamos. En ese momento, él estaba... Se perdona por eso. Sí, es así. Además ya sabe, todo el mundo sabe que es así. En una situación parecida, un tiempito después, pasó lo mismo. Estaban los windsurf andando y yo me metí con uno de estos veleritos chiquititos. Y no me vio Alejandro. Entonces navegué. Y navegué en las olas en la laguna Don Tomás. Normalmente son así. Cuando hay mucho viento son así. Me encantaba. Me encantó. Me fascinó ese tipo de navegación. La actividad, no sé cómo lo llaman, corregime. Veleros. Vela. Navegación a vela. Claro, pero en este caso el viento hacía agitar el agua. Sí. Y hacia olas. Esas olas es lo que más te atrapa. Es lo más interesante de navegar a vela. Bien. Lo que sucedió fue que después, charlando con Alejandro, me dice: ¿a vos te gusta la adrenalina? Vos lo que tenés que hacer es windsurf. Bueno, a ver cómo hago. Mira, queda así. Armamos una vela.
Para aprender usualmente se usan velas muy chiquitas. Windsurf, para aclarar Windsurf. a todos aquellos que nos están viendo, De ahí. es la tabla con un mástil, se puede decir, Sí. una vela. Una tabla. El mástil está sujeto por La un tabla tendón de es goma. muy similar a la que surfean, ¿no? Mucho más grande. Ajá. Una Bien. tabla de surf es chiquita así, angostita, finita, y tiene mucho menos litros de volumen que el peso corporal de una persona. Es Mucho más, menos. Claro, porque La tabla de windsurf tiene desde los litros de mi peso corporal para arriba, hasta el triple. bien. Se empieza con una Buen dato. tabla que es inmensa, es como volumétricamente es el triple que yo empecé a poner 62 kilos y empecé con una tabla de 180 litros. Después va achicando, a medida que le agarras la mano, va achicando. Le agarras la mano a esa, más chico. Le agarras la mano a esa, más chico, hasta que llegas a una tabla. Es muy similar a la escuela de canotaje o de kayak. Sí, Se va sí, achicando a se medida que va- vas tomando sí, experiencia. tal cual, sí, así es. Y la experiencia se gana únicamente en el agua. Y nos estabas contando esto de que armaste algo muy... Él me armó una vela Precario. que él tiene, que es una vela muy chica para él, muy chica para él, Ujú. que quizás la usó, no sé, alguna vez, después no la usó nunca más. Y es la vela ideal para aprender, porque es muy chiquita, en una tabla muy grande. Claro, y la vela chiquita esta me imagino que hace que se acelere menos porque Claro, captura Sí. menos... sí, menos así viento. así es, captura muy poco viento. Claro. Eh, te caes al agua 1.000.000 de veces. Eso es importante. Sí, el windsurf es así. Tenés que Amigarse tener, a estar mojado. no solo mojado, yo digo, usaba salvavidas porque por ahí te golpeás o qué sé yo, entonces el salvavidas siempre viene bien. Y además para que vos vayas entrando en el ritmo ese de caerse y siempre te caes de cabeza. Y bueno, hasta que salís del agua y entonces el salvavidas ayuda mucho. Lo que yo le pregunto al que se interesa por el windsurf es, si vos estás en un bote y te caes del bote al agua por alguna razón, ¿qué haces? ¿Te asustás o te reís? Si te asustás, el windsurf va a ser difícil. Porque te vas a caer 1.000.000 de veces. Y te vas a caer fuerte a veces. Claro. Te caes al agua, pero te caes medio en un revolcón. Tenés que perderle el miedo a un deporte de riesgo. Aún no sé si tan de riesgo, pero sí de mucho chapuzón. Está bien. Mucho chapuzón. Y muchas veces estás como... Pero bueno, tiene la gracia de la adrenalina que te Y transmite sí, después cuando sí. estás arriba. Sí, Tenés que sí. buscar eso. Después cuando te caes mucho al agua cuando arrancás, después le va agarrando la mano y ya te caes cada vez menos. Y ahí donde le va agarrando el gustito. ¿Y el curso lo hiciste? O sea, No hice un curso. Yo prácticamente no hago curso de nada. Salvo que sea obligatorio, como el curso de navegación a vela. autodidacta, se puede decir. Sí, a mí me gusta Vas hacer. explorando y vas aprendiendo Sí. mientras tanto. Sí, Te vas fabuleando sí. y vas. Está muy bien. Mojando más que nada. Es uno de los recursos para aprender. Sí. En navegación a vela, en veleros, el curso es obligatorio. Se da 2 veces al año. Se da En el caso tuyo, en el windsurf, no. No, en Si el windsurf tenés es. coraje y te subís. Lo que precisás para aprender windsurf es. El club tiene una tabla grande, que se le dice tabla de escuela, ¿no? Sí. Tenés que ser socio del club para poder usar la tabla. Claro, como hace un ratito nos contaba en el caso del planeador, Pedro. Claro, mínimamente ser socio del club para poder usar los elementos del club. En el caso de la vela, hay una vela muy chiquitita, que es del club, pero que para mí es muy chiquitita, es para un niño. Si le tuviera que enseñar a un niño, usaría esa vela. Ya un adulto precisa una vela un poquito más grande. El club no tiene esas velas un poquito más grandes. Lo que necesitas es alguien que te la preste. Claro. Entonces a mí me la prestó Alejandro. Yo le enseño y presto velas a un montón. Al que se acerque a que yo quiero hacer windsurf, bueno, ¿qué preciso? Lo único que precisas es tiempo y ganas de mojarte. Claro. ¿Qué día y en qué horario hacen la actividad? Mira, el windsurf es cuando hay viento. Corta. Cuando hay viento hay que estar Hay que ahí. estar atento al viento. Yo con mis trabajos me organizo. Miro el pronóstico del tiempo y organizo mis trabajos en base a eso. Claro, tenés esa flexibilidad. Sí, tengo esa Muy suerte privilegiado, se puede decir. Sí, ciertamente que sí. Eso es bueno. Tuve otras épocas con otros trabajos donde tenía que andar con horarios, entonces tenía que Me cruzar los imagino que si dedos. ves por la ventana que está soplando un ventarrón, te morí de ganas de nada. Y lo que más sucede es que vos mirás el pronóstico
Y no es exacto, pero es bastante acertado. Entonces vos ya desde el día antes vos ya sabés que si tenés que ir a laburar y no podés ir a navegar, y bueno, hermano, si no podés, no podés. Yo con estos trabajos que tengo ahora me organizo. Miro el pronóstico y veo qué días trabajo y a qué hora. Puedo trabajar a mañana hasta las 2 de la tarde, como hice ayer. Ayer terminé como a la 1 y... No, ahora estamos en una época ideal. Y rajé al club. Hoy... ¿Qué velocidad más o menos alcanza? Mira, justamente estábamos hablando, yo nunca medí velocidad porque no tengo para medirla. ¿Viste? Con los... No sé cómo se dice, con los relojes, eso que miden velocidades. Con el GPS. Los compañeros tienen casi todos. Yo en un nivel intermedio en el que estoy ahora, 20 nudos son menos de 40 km por hora, serán unos 35 km por hora. Eso es una muy buena velocidad para un día como ayer. Yo ayer andaba a esa velocidad. 40 km por hora más o menos. Un poco menos. Con ese mismo equipo, con más viento, alguien con mejor técnica podría andar unos 10 kilómetros más. Es muy importante la técnica y la habilidad. Caerte a esa velocidad debe doler el agua. Te pegaba un chapuzón Ay, ¿cómo describirlo? Usamos un arnés, toda la vela es un mástil, una vela y una botavara, que es un caño de aluminio de la cual te agarras. Eso tiene un cabo, que es una cuerda, y yo tengo un arnés con un gancho. Ese cabo lo engancho en el arnés, entonces además de llevarlo con las manos, lo llevo con el cuerpo. Digo esto porque si vos estás desenganchado y por alguna situación de una mala maniobra o lo que sea, te caes, te pegas un buen chapuzón y te reís. Si vos venís enganchado y es más difícil que te caigas porque llevas buen control de la situación. Pero si te llegás a pegar un golpe enganchado, el porrazo es enganchado a todo el equipo. Te estás cayendo con un mástil de fibra de carbono, con una tabla que es todo de fibra, con cosas de aluminio. Entre todo eso, te pegas como un golpecito medio fuerte. Pero eso porque venís en velocidad y sucede algo que hace que te pegues ese golpazo. No es muy común pegarse un golpe enganchado. Le llamamos catapulta porque ¡fum!, te saca para arriba. Pero sucede. A veces nos golpeamos, sí. También nos cortamos por ahí el pie con la fibra de vidrio. Por ahí es raro, pero puede suceder. Son cosas del deporte. ¿Cuántos más o menos están en actividad haciendo la práctica del windsurf? De windsurf, si hubiera un ventarrón descomunal, que el de ayer no lo fue, estuvo muy lindo, pero no fue descomunal. Si hubiera ese ventarrón descomunal, he contado hasta 7. Pero hace rato que no cuento más de 3. Está bien. Porque no estamos pasando por un par de años, ya hace como 2 años, que hay poco viento. Cualquiera diría, no, sí hubo un viento bárbaro en el verano. No hubo un viento bárbaro. Y ahora es como que también mutó un poco, porque me comentabas que hay otras actividades que se... Lo que ha sucedido con la baja de viento ya desde hace mucho tiempo es que otra gente buscó otras actividades. El kitesurf, que es el barrilete grandote con la tabla chiquita, absorbió mucha gente. Muchos windsurfistas viejos están haciendo kitesurf. Y lo que ha pasado en los últimos años, no muchos años, acá en La Pampa 2, 3 y en el mundo algunos más, es que con muy poco viento han puesto, hace años que están diseñando, pero hace pocos años que se popularizó algo que se llama foil, que es un deslizador que va debajo de la tabla. Entonces la tabla se despega del agua y va... Menos roce con... Entonces con ese deslizador andan con muchísimo menos viento. Yo tengo un deslizador de esos, un foil, en la tabla de windsurf y lo empecé a usar hace menos de un año. Todavía no le agarro la mano y no me gusta mucho, pero es una excelente alternativa para muy poco viento. Está bueno. Lo otro que ha sucedido es que usan un ala, no vela, un ala que es inflable y es como un delta. ¿Parapente o el paramotor? Sí. Digo similar, ¿no? Porque si me hablas de la que se infla... Sí, es chiquita, ¿eh? En este caso está siempre inflada, no es sí, el viento a la infla. No. Se infla con un inflador. Bien. Como el kite. Sí. Es como un kite, pero en chiquito. Se infla y eso lo llevan agarrado con la mano y esa es su vela. Claro, esa es otra disciplina, otra actividad. Es otra actividad. Eso absorbió muchísima gente con la baja de viento. ¿Y cómo ves el windsurf a nivel país?
Mirá, en general el windsurf de competición se le llama slalom. Son unas tablas grandotas con unas velas inmensas. Y tienen como un circuito. Y tiene unas boyas y hay unas que van zigzagueando y la otra van haciendo como un 8. Esa disciplina existe desde mucho tiempo. Desde que existe el windsurf existe esa disciplina. Y en la Argentina ha habido algunas personas muy competitivas, incluso llegaron a Juegos Olímpicos, y ahora corren como, no digo amateur, pero corren como en torneos, no sé cómo describirlo. O sea, a nivel competitivo decayó un poquito. Sí, no, un poco mucho. Mucho. Y el windsurf, sí, de olímpico sí. Pero lo que sí está muy popularizado, y es lo que a mí más me gusta y a casi todos los windsurfistas nos gusta, es el windsurf de olas. Es ir al mar, Pehuenco, Montehermoso, Mar del Plata, la más chiquita, y andar jugando entre las olas. Es sumamente difícil. Yo ya hace un par de años, 2 veranos ya van que puedo viajar, Montehermoso, Pehuenco y parecido. Y para mí lo más lindo que hay es eso, es ir al mar. Este verano que pasó, no, el anterior fue donde yo ya tenía un nivel técnico como para empezar a ir. Me pegué unos porrazos bárbaros y me tomé unos buenos tragos de agua salada. Y este verano pasado ya tuve mejor nivel como para ir y no pasarla muy mal. Porque en el mar la pasas mal. El mar exige ya una experiencia bastante... Muchísimo más nivel técnico, muchísimo más. Condiciones que en la laguna Don Tomás, al cruzar la laguna, te podés encontrar con 5 segundos de una racha de viento fuerte que te pone al límite de tu nivel. Bueno, en el mar lo tenés en cada ola. Cada 10 segundos tenés esa situación. Y me imagino que aparte físicamente estás mucho más sometido, mucho más expuesto. O sea, tenés que estar bien físicamente. Sí, tenés que estar muy bien. Con técnica reemplaza la fuerza. La parte física. Sí, la gente técnica... Es como cualquier deporte, sí, como en el tenis y como en todo. Sí, la técnica me reemplaza la fuerza. Claro. Yo, con técnica pobre, me esfuerzo más. Y así es como te cansás, te desgastás, empezás a cometer errores y te empezás a pegar unos golpes cada vez más fuertes y ahí es donde tenés que salir. Sí. Y ese día no entres más. Porque si entras, vos decís, bueno, me tomo unos mates y descanso. Suele suceder que sí, te tomas unos mates, descansás y decís, bueno, ya estoy bien, ya no me duelen las manos, porque te empiezan a doler las manos. Una falsa señal. Sí, y entras de vuelta y en cuestión de segundos ya estás agotado. Bueno, entonces se puede decir que somos privilegiados, que tenemos la laguna acá para arrancar en esto del windsurf, que es bárbaro, es una condición... Sí, la laguna Don Tomás es un privilegio en la Argentina. Por ejemplo, alguien de Buenos Aires, tengo gente conocida en Ciudad de Buenos Aires que tienen que navegar, tienen que hacer 1 hora de auto para llegar a Quilmes a navegar. Sí, acá nos queda todo cerca. Y otra hora para volver a tu casa. Yo acá llego en 5 minutos, 10 minutos. Está todo el equipo ahí, siendo socio del club y pagando algún extra para guardar los equipos. Tengo todos los equipos ahí. Voy, abro un candado, navego, guardo todo y me vuelvo. Y ya está, claro. Eso es un privilegio. Es súper práctico, súper rápido. Y para que todo aquel que se interese o toda persona que quiera probar esto, para probar no hace falta abonar nada, o hay una experiencia de bautismo que se abona. Mirá, hablando específicamente de windsurf, sí. Para ir a probar tenés que ir. Tiene que hacer calor, porque ahora el agua está fría. Yo hace un rato estaba en el agua, está fría. Ayer estuve todo el día en el agua, está fría. Para probar windsurf tiene que hacer calor. Claro. Te vas a caer a cada rato al agua y si el agua está fría la pasas mal. Que esté medianamente cómoda la digamos octubre. Sí. De octubre en adelante. Están las puertas abiertas, los voy a recibir con todo gusto y les voy a prestar mis velas acá, Santi, para que prueben con la tabla del club. Si les interesa, se asocian al club, porque la tabla es del club, no es mía. ¿Y la cuota societaria? La cuota creo que son 16.000 pesos, me parece, básica. Yo creo que pago más porque un socio adherente y equipo que guardo y qué sé yo. Pero lo básico, creo que son 16. Y velas para aprender a andar en windsurf.
las presto yo. Claro, no necesariamente tienen que salir a comprar una vela o una tabla Yo para creo, arrancar. ni siquiera es recomendable. Porque vos decís, no, pero yo quiero tener mis equipos. Yo quiero aprender a andar a navegar con mi equipo. No, porque vos tenés que empezar a navegar con una tabla inmensa y una vela chica. Claro. Ahí Sí, nomás cambiás, claro. al poco andar ya precisás, hablando de Es como litros. los nenes cuando están creciendo que les compras zapatillas y... Mirá, yo lo comparo con la enseguida le bicicleta. quedó chico. Vos decís, yo quiero aprender a andar en bicicleta. Bah, un adulto casi siempre aprendes de chico, pero supón que yo no supiera andar en bicicleta, quiero aprender en bicicleta. Y me compro una bicicleta de carrera. No. Primero va a aprender en un triciclo, después en una playera, después en una todoterreno y después va a andar en la de carrera. Si vos sin saber andar en bicicleta te compras la bici de carrera, te va a pegar un golpe y la vas a romper. Te va a salir caro y doloroso. Bueno, por eso es súper importante dar con una persona En como el vos Windsurf hablamos de litros. Los litros de una tabla. La tabla de escuela tiene como 200 litros. Si vos pesás 60 kilos, una tabla de 200 litros es gigante. Vos te parás ahí arriba con una vela chiquita y te pasás toda la tarde jugando y divirtiéndote. Si te pareció divertido y te gustó y volvés, entonces, y le metés pata, le vas a agarrar la mano, entonces ahí podés achicar a tabla de, digamos, 140 litros. Entonces, si vos te hubieras comprado una tabla de 200 litros, ahora no te serviría más. ¿Qué la haces? Claro, La no tenés que tiene salir sentido. a vender. Bueno, está bárbaro esto que no Y la- contás, porque entonces aquella persona que quiere incursionar en esto no tiene que comprar, Nada. solamente se tiene que acercar, que ahí Santi Sí. los va a estar esperando. Y como cualquier otra disciplina, lo mismo, acercarse. Si hace frío, lo que sí les decimos, lo primero que vos te compras en cualquier actividad náutica es un traje neopren. Porque un día, supón que fuera octubre, el día está lindo, hay sol, el agua ya está agradable, la pasa bárbaro, pero después se nubla. Entonces ya está medio frío. Si bien sigue siendo octubre, noviembre, diciembre, cualquier mes aunque sea enero, hay días medio fríos, pero hay viento lindo y vos tenés tiempo libre. Claro. Entonces, para poder aprovechar un día frío, precisás un traje neopren. Esa es la primera inversión de cualquier windsurfista. Y después es tuyo y te sirve pero para siempre, hasta que lo destroces dentro de 10 años. Son prácticamente inextinguibles los trajes neopren. Bueno, Santi, esto la verdad que ha sido hermoso todo lo que nos contaste. Nos sumergimos en el mundo del windsurf con acá un representante excelente como Santiago Solaro. Muchas gracias por venir, Santi, y te vamos a estar visitando en el club. Bueno, cuando quieran. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido nuestro quinto episodio de Elementos Extremos por Wii Sport. Muchas gracias a los invitados que nos acompañaron. Nos tienen que seguir en las redes de Wii Sport. Se tienen que suscribir a nuestro canal de Wii Sport.